No planeaba seguirla. No tenía ningún plan maestro ni una venganza en mente. Todo empezó porque olvidé mi cartera. El jueves pasado, Amanda dijo que iba a su clase de yoga. La misma rutina de siempre. La misma esterilla lavanda enrollada bajo el brazo. La misma coleta desordenada. El mismo beso de despedida suave que apenas rozó mi mejilla. Pero cuando salió, me di cuenta de que la noche anterior había dejado mi cartera en su coche. Habíamos salido a cenar y yo había conducido. La necesitaba para una reunión esa misma mañana. Así que tomé mis llaves y salí corriendo, con la esperanza de alcanzarla antes de que saliera del vecindario. Pero su coche no iba hacia el gimnasio. Estaba aparcado 2 calles más allá, en una calle lateral que nunca usamos. Reduje la velocidad al pasar. Todavía estaba dentro, en el asiento del conductor. No estaba ajustando la radio. No estaba buscando su botella de agua. Estaba inclinada sobre la consola, sonriendo como solía hacerlo en nuestro primer año juntos, excepto que no me sonreía a mí. Había alguien en el asiento del pasajero. Un hombre. No lo reconocí al principio. Solo un perfil, una muñeca gruesa con un reloj plateado. Sus dedos trazaban algo en la línea de su mandíbula. No me detuve. Seguí conduciendo sin mirar atrás. Pero mi pulso golpeaba tan fuerte que sentía que lo escuchaba en los dientes. Aparqué a la vuelta de la esquina y me quedé ahí, con el motor apagado, viendo cómo mi propio aliento empañaba la ventanilla. Nunca había mencionado a otro hombre, nunca dio señales, nunca cometió un desliz. O tal vez sí, y yo había estado demasiado ocupado confiando en ella para notarlo. Al día siguiente no dije nada. Fingí que había encontrado mi cartera debajo del sofá. Le dije que mi reunión fue bien. Esa noche le ofrecí pedir comida china y la observé mientras deslizaba el dedo por su teléfono, riéndose en silencio de algo. Cuando le pregunté qué era, lo volteó boca abajo y dijo, un meme del trabajo. Esa mentira era tan floja que casi me ofendió. Así que me volví callado, observador. No era impulsivo, ni idiota. Sabía que si presionaba demasiado pronto, ella lo tergiversaría. Era buena en eso. En torcerlo todo. Empecé a grabar el audio del coche. Tomé el pequeño micrófono que usaba en las reuniones y lo deslicé bajo el asiento del pasajero de su Hyundai. Se activaba con el motor y grababa todo lo que ocurría en un radio de 3 metros. Ella no lo notaría. Nunca miraba bajo los asientos. Apenas pasaba la aspiradora. Esperé 4 días antes de recuperarlo. Estuve a punto de no darle al botón de reproducción. No sabía qué esperaba. Tal vez el silencio de un trayecto normal o una llamada con su madre, tal vez solo su tarareo como solía hacer. Pero no fue eso. Fue risa. Risa profunda, de vientre, no la suya, la de él. Luego su voz, baja, empalagosa. Te dije que no se entera de nada. Todavía me hace café todas las mañanas. Es adorable, en serio. Y luego vino algo más, algo que me heló la piel. ¿Tú crees que sospecha?, dijo él. Por favor, respondió Amanda, todavía cree que estoy en yoga. Y luego silencio. Una pausa. Y luego el sonido de labios que se encuentran, algo se movió, un cinturón quizá, ropa deslizándose, algo rozando el asiento. Cerré el archivo. Ella borraba sus mensajes con una sonrisa, creyendo que estaba a salvo. Hasta que pulsé reproducir. Esa noche no dormí. Me quedé ahí, a su lado, como lo había hecho durante años. Ella se giró en sueños y se acurrucó contra mí, como solía hacerlo. Yo miraba el techo, inmóvil. Lo curioso de la traición es que no explota. Se filtra. Se cuela en la piel y pudre las cosas desde dentro. Pero nunca lo hace en silencio. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Pero yo sí. Y me iba a asegurar de que nunca olvidara la mañana después de esa grabación. Todo parecía igual, pero ya no lo era. Bajó las escaleras con ese suéter verde que le regalé la Navidad pasada. Aún tenía el pequeño enganchón en el puño, de cuando lo atrapó en la manija del cajón. Sonrió al verme en la mesa, como si fuéramos una pareja común en una cocina común.
Como si no acabara de escucharla burlarse del hombre que aún le hacía café cada mañana. Y sí, le hice café ese día también. Pero añadí algo nuevo. Silencio. No un silencio enojado. No un silencio de castigo. Le sonreí cuando me sonrió. Le pregunté cómo había dormido. Como una roca, respondió. Qué bien, dije. Y cuando se fue al trabajo, el cabello rizado, los labios brillantes, la bolsa del gimnasio al hombro, no la seguí esta vez. No lo necesitaba. Ya sabía dónde iba y con quién. En cambio, fui a casa de mi amigo Nico. Nico y yo nos conocemos desde la universidad, fuimos compañeros de cuarto. Estamos en la misma liga de fútbol fantasy, ese tipo de tipo que nunca olvida un cumpleaños. Pero también te ayuda a esconder un cadáver si hace falta. Le hice escuchar la grabación. No dije ni una palabra mientras sonaba. Solo observé cómo su mandíbula se apretaba con cada segundo que pasaba. Cuando terminó, se recostó, exhaló despacio y dijo: ¿Quieres ir a lo nuclear o algo más quirúrgico? Lo miré. Ambas. Esa noche, Amanda llegó tarde. Otra vez. No pregunté nada. Ni siquiera levanté la vista del sofá. Pasó junto a mí con el teléfono en la mano, los dedos volando por la pantalla, probablemente contándole a él cómo se había librado otra vez, como yo seguía tan ciego como siempre. Lo que no sabía era que el micrófono del coche ya no era el único. Había un segundo, pegado cuidadosamente detrás del espejo de su tocador. Y un tercero, oculto bajo el aparador del comedor. No buscaba más pruebas. Ya sabía que las habría. Estaba construyendo el cuadro completo. Enmarcándolo a la perfección. Porque la confrontación que yo planeaba no iba a ser una escena de gritos en la cocina. Esto requería público. La oportunidad llegó 3 días después. Viernes por la tarde, Amanda se arregló en tiempo récord, vaqueros ajustados, blusa negra, unos pendientes que no veía desde hacía meses. Se roció perfume antes de salir, algo que jamás hacía para sus supuestas noches con las chicas. Esperé 20 minutos. Luego salí. No detrás de ella. Detrás de él. ¿Recuerdas al tipo del coche? El del reloj plateado. Resultó que no era un simple amante pasajero. Se llamaba Bruno. Casado. Agente inmobiliario. 2 hijos. Golden Retriever. Barco familiar. La postal completa del bingo suburbano. No fue difícil encontrarlo. Una búsqueda en los mensajes eliminados de Amanda, los que no sabía que había recuperado, y ya tenía su nombre, número y lugar de trabajo. Esa noche me situé frente al bar donde se encontraron. Los vi entrar. La vi reírse de algo que él dijo. La vi recogerse el cabello tras la oreja como siempre hace cuando va a soltar algo manipulador. Tomé una foto. Luego otra. Y otra más. Al día siguiente le escribí a Bruno. No lo amenacé. No lo acusé. Solo envié una línea. Creo que tú y yo deberíamos hablar, de hombre a hombre. Antes de que le muestre el audio a tu esposa. Su respuesta llegó en 4 minutos. Una sola palabra. ¿Dónde? Así empezó. No con gritos. No con bofetadas. Con precisión. Amanda creía tener el control, que yo era solo un esposo lento, de buen corazón, horneando pan de plátano mientras ella movía los hilos de nuestro matrimonio. No tenía idea de que yo ya estaba tallando el escenario bajo sus pies. Y que pronto estaría en el centro, bajo los reflectores. Sábado, 2:47 de la tarde. Me encontré con Bruno en un parque, a medio camino entre nuestros barrios. Territorio neutral. Niños en los columpios. Un carrito de helados dando vueltas. El cielo de ese azul perezoso que normalmente da calma. Él, todo menos calmado. Bajó del coche con sudadera y gafas oscuras, como si fuera una operación encubierta. Yo ya estaba sentado en un banco. Sin gafas. Sin sudadera. Sereno. Se acercó con cautela. Cada paso gritaba culpa. No me reconoció, por supuesto.
Amanda se encargó de mantener nuestros mundos separados. Pero yo lo reconocí en cuanto vi el reloj. Gracias por venir, dije, señalando el banco. Dudó. ¿Eres el esposo? Asentí. ¿Y tú eres el tipo que pensó que los jueves por la noche en su coche eran privados? Su mandíbula se tensó. Metí la mano en mi mochila, sin prisa, sin agresión, y saqué un altavoz pequeño. No dije nada. Le di al botón de reproducir. Su voz. Su risa. La de ella. Las burlas. El sonido sutil de los cuerpos acercándose. A los 10 segundos, su rostro ya estaba pálido. A los 22, murmuró, Jesús. Cuando terminó, parecía haber envejecido 5 años. Ella me dijo que estaban separados, balbuceó. Que dormían en cuartos distintos. Me reí. No porque fuera gracioso. Sino porque era tan Amanda. Me dijo que tú solo eras un tipo al que entrenaba en el gimnasio, le dije. Parece que nos tocaron mentiras del mismo lote. Se cubrió la cara con las manos. ¿Mis hijos? Tengo 2 hijos. Lo sé, dije. Por eso te traje aquí. Porque no solo está destrozando mi matrimonio. Está rebanando el tuyo también. Nos quedamos en silencio un rato. Luego preguntó. ¿Qué quieres de mí? Lo miré, directo, sin pestañear. Quiero que me ayudes a terminar esto. Bien. En público. Quiero que se la vea. No respondió de inmediato. Miraba al suelo, al concreto. Pero luego dijo. Lo haré. Lo que necesites. Y así, tenía un aliado. La primera fase era simple. Amanda me había dicho que iba a visitar a su prima en Chicago el siguiente fin de semana. Un viaje de chicas. Spa, cócteles, el cuento de siempre. Incluso dejó un itinerario falso en la encimera, como si yo fuera a verificar los números de vuelo. Lo que no sabía era que Bruno ya me había enviado su verdadera reserva de hotel, hecha con la tarifa corporativa. 2 noches, una cama king, en el centro de la ciudad. Así que esperamos. Dejamos que mintiera. Que montara su trampita. Y cuando llegó el viernes, le preparé la maleta mientras se duchaba. Deslicé un pequeño localizador GPS detrás de la etiqueta interior. La besé en la puerta. Le dije que se relajara y que se divirtiera. Te quiero, dijo sin parpadear. Esa noche, Bruno me escribió. Una sola palabra, llegamos. Revisé el GPS. Habitación 1804. 10 minutos después, activé la segunda parte del plan. Nico entró en acción. Nico, el amigo que Amanda nunca conoció. El que siempre dije que era demasiado directo para presentar. Nico tenía un pasatiempo, dirigía un podcast sobre mentirosos. Historias reales, enviadas de forma anónima, emitidas públicamente. Miles de oyentes. ¿Y adivina qué? Ese episodio sería sobre una mujer llamada Alicia y un hombre llamado Benjamín. Con permiso, Bruno y yo le entregamos el audio, los mensajes, incluso las fotos. Para la mañana del sábado, ya estaba en vivo. Cuando el teléfono de Amanda vibró a las 8:17 de la mañana, lo supe. La imaginé sentándose en la cama, restregándose los ojos, abriendo un enlace enviado por algún amigo o compañero que reconoció su voz. Su voz. La de él. Y esa frase resbalosa. Él todavía cree que estoy en yoga. La red aún no conocía su nombre. Pero quienes importaban, sí. Y hablaban. Para el mediodía, Amanda me llamó. Dejé que sonara. Volvió a llamar. Contesté al tercer intento. ¿Por qué está mi voz en un podcast? Soltó. No hubo saludo. Ni disculpa. Ni sorpresa. Dímelo tú, respondí. Debió de ser una clase de yoga bastante ruidosa. Silencio. Solo su respiración. Luego, al fin. ¿Me has estado espiando? Casi me reí. ¿Te refieres a si finalmente presté atención después de meses de mentiras, humillaciones y burlas a mis espaldas? Sí.
Lo hice. Y ahí fue. Ese fue el momento. El que lo rompió todo. No se disculpó. No lo negó. Ni siquiera sonó arrepentida. Dijo: acabas de hacerlo todo mucho más difícil de lo que tenía que ser. Como si yo hubiese arruinado su plan. Me quedé mirando el teléfono. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. Luego dije: aún no sabes lo que es difícil. Y colgué. Amanda no volvió a casa el domingo por la noche. Tampoco llamó. Desapareció por completo. Lo cual no era propio de ella. No por miedo. Ni por vergüenza. Sino porque estaba calculando. Así era ella de verdad, bajo las sonrisas maquilladas y el afecto de cartón, una estratega en tacones. Me la imaginé en la habitación de hotel, probablemente caminando de un lado a otro, inventando decenas de escenarios en su cabeza. No sobre cómo salvar el matrimonio. Ni cómo reparar el daño. Sino cómo salir airosa. Cómo volver a ganar. Siempre operó así. Si no podía ganar con la verdad, la enterraba en drama y confusión. Y esperaba que se te olvidara cuál era el punto de todo. Lunes. 6:02 de la mañana. Mi teléfono vibró. No era una llamada. Era un mensaje. Tenemos que hablar cara a cara. Respondí con una sola palabra. Claro. Pero no le dije cuándo ni dónde. Quería que viniera a mí. Que se cociera en su propia ansiedad. La misma que me sembró durante meses sin pestañear. A las 10:30 apareció sin avisar. Oí la puerta del coche cerrarse desde dentro de la casa. Yo ya estaba en la mesa de la cocina, con el portátil abierto y una taza de café enfriándose frente a mí. Entró como si aún fuera su casa. Como si todavía tuviera derecho. No dijo hola. Solo se quedó allí, con el abrigo negro puesto, el cabello recogido con demasiada tensión, los ojos ardiendo con la misma altivez que mostraba cuando mentía mirándome a los ojos. ¿Así es como manejas las cosas ahora?, dijo. ¿Humillación pública? ¿Volver a la gente en mi contra? ¿Quién eres? No pestañeé. El tipo que estuvo casado con una actuación. Contigo. Rodó los ojos y dejó su bolso sobre la mesa como si fuera un acto teatral. Violaste completamente mi privacidad. Podrías haberme preguntado. ¿Lo hice? Repetidamente. Y mentiste. Repetidamente. Tenía que hacerlo. Me estabas ahogando. Y ahí estaba. Su jugada. Hacerse la víctima. Redefinir todo. ¿Ahogarte, Amanda? Dije. Te di espacio. Libertad. Confianza. Y la usaste para tener una aventura y burlarte de mí como si fuera un esposo tonto de comedia. Si te ahogaba, tenías bastante aire para reírte. Desvió la mirada. La mandíbula se le tensó. Por primera vez, algo en ella vaciló. Pero luego, como si activara un interruptor, cambió de postura. Se sentó. Cruzó una pierna sobre la otra. Aparente calma. Mira, lo que pasó no fue ideal. Pero eso no significa que todo lo nuestro haya sido falso. Tal vez podamos arreglar esto. Esa palabra. Arreglar. Me incliné hacia adelante, con la voz plana. ¿Arreglar qué, Amanda? ¿La traición? ¿Las semanas de mentiras? ¿El modo en que me miraste a los ojos mientras hacías chistes sobre mí con otro hombre? ¿Tú crees que hay cinta adhesiva para eso? Parpadeó lentamente. Y luego sonrió. No la sonrisa cálida. No la verdadera que conocí al principio. Era la sonrisa de alguien que ya no tiene nada que perder. Muy bien, entonces, dijo. ¿Y ahora qué? ¿Quieres el divorcio? ¿Te quedas con la mitad de la casa? ¿Vas a llorarles a tus amigos del podcast sobre lo malvada que soy? Adelante. Yo les diré a todos que eras controlador, paranoico, manipulador emocional. ¿Tú crees que no me van a creer? Y ahí estaba. La verdadera Amanda. La versión que nadie veía. Nadie excepto yo.
Hasta ahora. Se levantó, fue hacia la puerta y se giró. ¿Crees que ganaste algo aquí? Lo único que hiciste fue encender un fósforo en tu propia sala. Y se fue. Sin disculpas. Sin culpa. Solo veneno. No la seguí. No dije otra palabra. Fui al pasillo, abrí el armario y saqué el sobre que llevaba preparando 2 semanas. Extractos bancarios. Registros telefónicos. Capturas de pantalla. Una copia del archivo de audio. Una carta dirigida a su jefe. Otra para la esposa de Bruno. Todo ordenado. Cada fecha marcada. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de claridad. Y ahora que la máscara había caído, era hora de que todos vieran quién era Amanda en realidad. Miércoles, 8:12 de la mañana deslicé el sobre por el mostrador de recepción en la oficina de Amanda con una sonrisa tranquila. Esto es para Olivia, la jefa de oficina. Es confidencial. Sin dramatismos. Sin escena. Solo la verdad, sellada en manila y etiquetada con hechos. Olivia siempre había sido amable conmigo en los eventos corporativos. Una de esas mujeres afiladas, educadas, que lo ven todo y solo hablan cuando es necesario. Sabía que lo abriría en menos de 1 hora. También sabía que Amanda lo descubriría antes del mediodía. Pero no me quedé esperando. Tenía otro lugar al que ir. La casa de Bruno. Su esposa, Marisa, abrió la puerta en leggings y sudadera, con el pelo recogido en un moño desordenado y un niño pequeño en la cadera. Los ojos rojos. En cuanto me vio, exhaló como si llevara días conteniendo el aire. «Debes de ser Josh», dijo. «Pasa». Él estaba arriba, con los niños. Nos sentamos a la mesa del comedor. Le entregué el segundo sobre. Su copia de todo. No lloró al abrirlo. No hizo preguntas. Solo pasó las páginas. Los labios apretados hasta volverse blancos. Se detuvo en una foto. Una que tomé fuera del hotel. La mano de Amanda entrelazada con la de Bruno. Sus sombras alargadas sobre la acera como títeres sin hilos. No es la primera vez, dijo en voz baja. Eso me descolocó. No pregunté a qué se refería. No me lo decía a mí, no realmente. Se lo decía a ella misma. Por primera vez, probablemente. Tocó el borde del papel como si quemara. ¿Quieres destruirlo todo?, preguntó. ¿O quieres terminar limpio? Quiero que se humille, dije. Pero quiero que la verdad sea la razón. No la rabia. Ella asintió. Sus ojos clavados en los míos. Entonces hagamos ambas cosas. Para el mediodía, Amanda fue llamada a una reunión a puerta cerrada con su jefe. Olivia me mandó un mensaje de texto con solo 2 palabras. Está hecho. No respondí. 12:43 del mediodía Amanda llamó. Dejé que sonara. Volvió a llamar. Volvió a insistir. Respondí a la 4ª. ¿Estás loco?, escupió. ¿Se lo mostraste a ellos? ¿A mi jefe? ¿Sabes lo que hiciste? Corregí la narrativa, dije. No más mentiras. No más teatro. Solo claridad. Me arruinaste. Dejé que esas palabras flotaran. ¿Yo? ¿O tú misma, cuando decidiste traicionar a quien te habría seguido hasta el infierno? Se quedó en silencio. Luego, con una calma que rozaba lo antinatural. ¿Quieres que suplique? ¿Eso es? ¿Que me arrodille? ¿Llore? ¿Te pida perdón? No, respondí. Para eso necesitarías sentir verdadero remordimiento. Silencio de nuevo. Luego. Tú no eres inocente. Me grabaste sin consentimiento. Me vigilaste. Manipulaste a Bruno. Volviste a la gente en mi contra. ¿De verdad crees que eres el bueno de esta historia? Ni parpadeé. Soy el que dejó de ser un idiota. Ella se estaba desmoronando. Y lo sabía. Y cuanto más tranquilo me mantenía, más se le resquebrajaba la máscara.
Ese es el punto débil de personas como Amanda. Se alimentan del caos. Cuando se lo niegas, se tambalean. ¿De verdad quieres ir a la guerra conmigo, Josh? Susurró. Porque te prometo que yo no pierdo. Casi me reí. Perdiste el día que traicionaste al único que habría cruzado el fuego por ti. Clic. Colgó. 4:05 de la tarde. Me llegó un correo de su abogada. Había comenzado. Llamé a Nico. Hora de lanzar el segundo episodio del podcast, dije. El que incluye su buzón de voz. ¿Estás seguro? Quiero que la gente escuche cómo opera cuando se cae el telón. Lo subió en menos de una hora. Título, La actriz, parte 2. Para las 6:30 de la tarde, ya era tendencia. Ya no me escondía. Y ella tampoco podía. Jueves, 7:40 de la mañana. Estaba terminando mi tostada cuando mi teléfono explotó de notificaciones. Había desactivado las alertas de redes sociales días atrás. Pero estas no eran de redes. Eran mensajes. Gente que no veía desde hacía años. Hermano, ¿ese podcast es ella? Vi la actualización. Dios santo, Josh. ¿De verdad dejó ese mensaje de voz? El buzón había tocado una fibra. No eran solo sus palabras. Era como las decía, frías, calculadas, sin pizca de arrepentimiento, sin miedo. Solo el control deslizándose por los dedos, y la rabia llenando el hueco. Entré a la página del podcast. 110,000 reproducciones en menos de 12 horas. Las compuertas estaban abiertas. A las 9:05 de la mañana, Amanda apareció otra vez. Sin aviso. Sin mensaje. El crujido de sus neumáticos sobre la grava. El golpe familiar en la puerta. No abrí enseguida. La hice esperar. Y cuando abrí, pasó junto a mí como si todavía viviera allí. No vivía. ¿Dónde están los originales? Exigió. Me apoyé contra la pared. ¿De qué parte? ¿Los textos? ¿El audio? ¿Las fotos? Todo. Gritó. Necesito que me los entregues. Esto es acoso. Eso casi me hizo reír. ¿Tú crees que esto es acoso? Amanda, esto es exposición. Estás confundiendo la verdad con un ataque. Tiró su abrigo al suelo, paseando como un animal acorralado. Me has avergonzado delante de todos. Mi jefe me suspendió. Recursos Humanos está revisando mi conducta. Mi madre me llamó llorando. Tú te avergonzaste sola, dije, sin levantar la voz. Yo solo presioné en reproducir. Se detuvo. Su rostro cambió. Ya no estaba enojada. Ni a la defensiva. Estaba analizando. Sabes que puedo darle la vuelta a esto, dijo. Hacerte ver como el inestable. Has estado grabándome. Monitoreándome. Eso es comportamiento obsesivo. Manipulador. Podría ir a la policía. Sonreí. Hazlo. Cuéntales cómo grabé a la esposa que se burlaba de la confianza de su marido. Que mentía a su jefe. Que engañaba con un hombre casado. Y cómo coordinó todo bajo falsas pretensiones. A ver hasta dónde llegas. Su labio tembló. Apenas. ¿De verdad crees que la gente va a seguir escuchándote? Se aburrirán. Este pequeño tour de venganza tuyo. La gente se olvida. Y cuando lo hagan, solo te quedará el resentimiento. Ese era su último recurso, hacerme dudar. Hacerme creer que la justicia era fugaz y el dolor, eterno. Pero, en parte, tenía razón. La gente olvida. Y eso era exactamente lo que yo planeaba hacer. Ya empecé los trámites de la casa, dije. Vas a recibir una copia. El viernes presento la demanda de divorcio. Parpadeó. No era lo que esperaba. Creyó que yo querría prolongar el juego. Más episodios. Más fuego. Pero yo no estaba ahí para vivir entre cenizas. Estaba para limpiar todo. Y salir.
No puedes borrar 6 años así como así, dijo, de pronto más suave. Tú sí lo hiciste, dije. Yo solo estoy terminando lo que tú comenzaste. No lloró. Amanda no llora sin público. En cambio, se quedó ahí de pie, como quien intenta recordar un guión cuyas páginas han desaparecido. Sin aplausos. Sin línea salvadora. Solo silencio. Se fue 15 minutos después. No dijo nada. No cerró de golpe la puerta. Esa noche, recibí un mensaje de Bruno. Marisa presentó la demanda también, escribió. Dijo que se lleva a los niños a casa de su hermana. Creo que al fin le cayó el 20. Le respondí. Bien. Ella se merece algo mejor. Él contestó. Tú también. No le dije nada más. Porque esto ya no se trataba de lástima. Se trataba de claridad. De desnudarlo todo hasta que solo quedara lo que era real. Amanda ya no estaba. La casa era mía. La tormenta se calmaba. Pero el golpe final, ese aún no había llegado. No hasta que todos los que ella había engañado vieran con sus propios ojos quién era en realidad. Y eso venía después. Viernes, 11:18 de la mañana. Estaba en la sala del banco, finalizando la remoción de su nombre de nuestra cuenta conjunta, cuando llegó el mensaje de Olivia, la jefa de oficina. Pensé que querrías ver esto. Lo mandó a todo el personal, incluyendo la sede central. Adjunto, una captura de pantalla de un correo masivo. Asunto, aclaración y declaración de Amanda R. respecto a las recientes acusaciones. Supe antes de abrirlo que esa era su última carta. Su intento por recuperar el relato. Me la imaginé caminando en círculos por su apartamento, eligiendo cada palabra como una pieza de ajedrez, convencida de que todavía podía superar mi pequeño circo. Lo abrí. En 3 largos párrafos, se retrataba como la parte herida. Una mujer atrapada en un matrimonio controlador y emocionalmente distante, llevada a buscar consuelo en lugares poco saludables por culpa de mi supuesto abandono y resentimiento silencioso. Llamó a las grabaciones manipuladas, al podcast una campaña difamatoria, y dijo que estaba emprendiendo acciones legales por acoso dirigido, difamación y vigilancia digital. Cerró con: a quienes me conocen, les pido compasión. A quienes no, les recuerdo que siempre hay 2 versiones de una historia. Una mentira pulida. Perfecta. Quería simpatía. Quería duda. Y, sobre todo, quería distancia del desastre que ella misma provocó. No respondí. No necesitaba hacerlo. 2:07 de la tarde Nico me escribió. Vi la declaración. ¿Quieres responder? Aún no, le puse. Deja que el mundo la mastique un poco. Pero Bruno no esperó. 2:29 de la tarde publicó su propia declaración. Primero en Facebook. Luego en Twitter. Luego en LinkedIn. Amanda no fue abusada emocionalmente. No fue descuidada. No estaba sola. Lo sé porque yo era el que recibía sus llamadas a medianoche, riéndose de lo fácil que era mentirle a su esposo. Lo sé porque estaba en el coche cuando ensayó cómo giraría la historia si todo salía mal. Lo sé porque fui su secreto. Y ya no quiero formar parte de eso. Adjuntó capturas de pantalla. Mensajes con sello de hora. Fotos que coincidían con las fechas del hotel. Incluso una grabación de voz donde Amanda se jactaba de tenernos a los 2 en su sitio. 4:45 de la tarde Olivia volvió a escribirme. Desactivaron su cuenta. RRHH lo llamó, un patrón de engaño incompatible con su función. Está fuera. Así. Sin más. Amanda intentó mover la última ficha. Y le estalló en la cara. Pero ese no era el golpe final. No. Ese llegó a las 7:21 de la tarde. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. Pero contesté. ¿Josh? Una voz femenina. Aguda. Compuesta. Mayor. Sí. Soy Lauren Wessler. La hermana de Bruno. Eso me detuvo en seco.
Sé que esto es extraño, dijo, pero creo que deberías saberlo. Amanda se comunicó con mi esposo ayer. Intentó verse con él en privado. Me lo contó de inmediato. Al parecer, dijo que tú planeabas algo ilegal. Trató de mostrarle mensajes, capturas falsas, no sé. Fue caótico. Pausa. Pero escucha esto, Josh, trabajo para el Colegio de Abogados del Estado. He visto gente como ella antes. Pero nunca alguien tan delirante, tan metido en la caída. Debes protegerte. Porque cuando alguien como Amanda lo pierde todo, intenta arrastrar a alguien con ella. Se me heló la sangre. No por miedo. Sino porque encajaba. Amanda no se iría en silencio. Ni siquiera ahora. Después del trabajo perdido, la vergüenza pública, las mentiras al descubierto. Todavía creía que podía prenderle fuego a algo. A alguien. En su camino de salida. Pero yo ya iba adelante. Esa noche, presenté una orden de alejamiento temporal. Entregué el paquete de pruebas a mi abogado. Ya no se trataba de espectáculo. Era defensa. Sábado por la mañana, llamó desde número oculto. Directo al buzón. No dijo una sola palabra. Solo respiró. Un suspiro deliberado. Calmo. No necesitó decir más. La guerra había terminado. Y no le quedaba nada. Sábado por la tarde, me quedé en medio del salón, ahora medio vacío. Los brazos cruzados, observando cómo los operarios de la mudanza se llevaban las últimas pertenencias de Amanda. No los había contratado yo. Los mandó ella. Envió una empresa de mudanzas con la excusa de necesitar espacio para evitar el conflicto. Lo que realmente quería era distancia del desastre. De la confrontación que ya sabía que no podía ganar. Ahora tenía miedo. No de mí. Sino de la verdad. Del peso creciente de la exposición, presionándola desde todos los ángulos. Dejé entrar a los operarios, les ofrecí agua, incluso etiqueté las cajas que ella había dejado sin marcar. No hubo gritos. No hubo escena final. Solo silencio. Y polvo. El tipo de silencio que se instala después de que algo se pudre y colapsa. En la base de las escaleras, uno de los trabajadores se giró hacia mí. ¿Ella no va a venir a recoger esto? Negué con la cabeza. Ya no se atreve a dar la cara por aquí. Él asintió lentamente. Qué lástima. No pareces el tipo de persona que se mereciera todo esto. No respondí. ¿Qué iba a decir? ¿Que tenía razón? ¿Que pasé años confundiendo manipulación con afecto, engaño con profundidad? ¿Que alimenté a alguien que me mataba de hambre emocional y encima le daba las gracias? Esa noche me senté solo en la mesa del comedor, frente a una pila de papeles. La demanda de divorcio finalizada, la orden de alejamiento aprobada, la documentación de transferencia de la propiedad. Lo que antes se sentía como una guerra, ahora era simple papeleo. Amanda había desaparecido. Sin llamadas. Sin mensajes. Ni siquiera a través de su abogada. Era como si se hubiese esfumado en cuanto perdió el control del relato. Pero otros no desaparecieron. Bruno me escribió. Por fin les conté a mis hijos. Marisa me ayudó. Fue duro, pero ya está hecho. Le respondí que hizo lo correcto. Y él dijo. Ahora los dos sabemos lo que es romper algo antes de que nos rompa. Y entonces, llegó lo inesperado. Domingo por la mañana, recibí un correo de alguien que jamás pensé que me escribiría. El padre de Amanda. Solo nos habíamos visto 2 veces. Una en nuestra boda, y otra 2 años después, en Acción de Gracias. Un hombre callado, observador, con una expresión cansada que ahora entendía perfectamente. Amanda solía decir que era frío. Ahora comprendía que solo estaba herido. Como yo. Asunto, disculpas. El mensaje era breve. Josh. Sé que no nos conocemos bien. Y no espero una respuesta. Pero quería decirte que lo siento. No por algo que te haya hecho directamente, sino por no haberte advertido. Vi en Amanda cosas de niña que nunca cambiaron.
Esperé que los años las suavizaran. Que el amor las templara. Me equivoqué. No merecías esto. Espero que encuentres paz ahora. David R. Me quedé mirando la pantalla largo rato. No porque necesitara su disculpa, sino porque confirmaba algo que ya había empezado a sospechar. Amanda siempre había sido así. Yo no la creé. No la arruiné. No la rompí. Solo la descubrí. Y cuando lo hice, ya no pudo soportar verse en el espejo. El podcast seguía ganando oyentes. Nico subió un nuevo episodio. Un seguimiento, secuelas, que pasa después de que se revela la verdad. No trataba específicamente de Amanda. Trataba de la traición, en general. De ese extraño silencio que sigue a una tormenta. De cómo la sanación, a veces, no empieza con el perdón, sino con entender que no hay que perdonar. La gente empezó a enviar sus historias. Su buzón se llenó. Se formó un pequeño movimiento. Silencioso, pero firme. En torno a una sola idea. Recuperar tu relato antes de que otro lo escriba con sangre, mentiras y gaslit. Aún así, yo me mantuve al margen. Sin entrevistas. Sin prensa. Sin atención. No quería ser el rostro del dolor. Solo quería paz. Ese lunes, entré a la casa ahora silenciosa, dejé el teléfono sobre la encimera, preparé café para uno y me quedé mirando por la ventana delantera. Ya no estaba el coche de Amanda. Ya no había mentiras enrolladas en el asiento del pasajero. Solo yo. Y el silencio. Y la claridad. Pero aún quedaba una cosa por hacer. Una parte de la historia que Amanda no sabía ni que existía. Y que ya estaba en movimiento. Todo comenzó con un nombre, Jennifer Alston. Lo encontré escondido en los correos eliminados de Amanda. Un recibo de hace 2 meses para una reserva en un restaurante al que nunca habíamos ido juntos. Su nombre figuraba como invitada adicional. La fecha coincidía con una de esas supuestas cenas de networking a las que Amanda decía que no podía llevarme, porque solo iban compañeros de trabajo. Pero había algo en eso que no cuadraba. Así que seguí escarbando. Jennifer Alston, asociada de marketing junior en la empresa de Amanda. 27 años. Recientemente ascendida. Perfil público en redes. Escaneé su Instagram, selfies sonrientes, eventos corporativos, brunch con filtros, y una foto en particular. Borrosa, pero condenatoria. Una copa de cóctel. 3 manos sobre la mesa. Una llevaba un reloj muy familiar, el de Bruno. No estaban solos. El pie de foto decía: trío inesperado. No repitamos esto jamás. Copa de vino, copa de vino, copa de vino. 3 copas. Una mano inconfundible, la de Amanda, con su esmalte rojo oscuro, astillado. Otra, la de Bruno. La tercera, alguien más. Zoom. Reflejo en el cristal. Barbilla afilada. Afeitado limpio. Sin anillo. No era solo un amigo. Y de repente, todo encajó. Bruno no era el único. Esto no era un simple engaño. Era un patrón. Un juego que Amanda llevaba jugando desde mucho antes. Con múltiples cenas, llamadas nocturnas, estrategias de marketing. Y Jennifer, solo otra testigo. Tal vez más. Tal vez menos. Pero sin duda, alguien que sabía. Le escribí. Cordial. Nada amenazante. Solo una línea. Hola Jennifer, creo que podríamos compartir cierta historia en común con Amanda. ¿Tienes unos minutos para hablar? Me respondió en 10 minutos. Su voz al teléfono era tensa, a la defensiva, cautelosa. Pero cuando le dije que no buscaba escándalos, solo verdad, algo en ella se quebró. Me usó, dijo. Nos usó a todos. Resultó que Jennifer había sido arrastrada al juego de Amanda desde el primer día. No románticamente, sino profesionalmente. Amanda tenía una costumbre, usar a la gente como fichas. Manipulaba alianzas, ofrecía mentorías a cambio de silencio, regalaba cosas para comprar lealtades.
Le contó a Jennifer medias verdades sobre nuestro matrimonio. Que yo era cruel. Que la vigilaba. Que la controlaba emocionalmente. Que la tenía atrapada. Estaba sembrando terreno mucho antes de que el podcast saliera a la luz. Me siento enferma, dijo Jennifer. La defendí. Pensé que estaba sobreviviendo a algo. Y todo era un show. Le di las gracias. Le dije que no le debía nada a Amanda. Que decir la verdad no era traición. Era liberación. Esa noche me reuní con Nico y le entregué todo, correos, fotos, reflejos en copas, patrones, citas, cronologías. Y Nico, siendo Nico, lo armó todo en 3 días. Episodio 4, El patrón. Sin nombres. Sin demandas. Solo un análisis de conducta. Una disección del perfil de alguien que construye castillos con mentiras y reta al mundo a derribarlos. Una historia hecha con los fragmentos del testimonio de Jennifer, la caída de Bruno, y mi propia experiencia. Narrado como una lección. No tenía que ser dramático. Solo honesto. El episodio se publicó un jueves. Para el viernes, otras 2 personas se pusieron en contacto. Excompañeras de trabajo. Ambas mujeres. Ambas con experiencias inquietantemente similares. Una casi fue despedida tras cuestionar a Amanda. La otra fue invitada a un retiro confidencial de liderazgo, que resultó sospechosamente personal. Y al rechazarlo, fue excluida laboralmente. Para el sábado, el nombre de Amanda empezaba a circular en foros de RRHH y redes profesionales. No de forma explosiva. No con odio. Solo advertencias. Amanda no solo había destruido su vida personal. Había quemado puentes en cada dirección que alguna vez pensó recorrer. ¿Y yo? No dije nada. No celebré. No me regodeé. Solo observé cómo la verdad hacía lo que siempre hace cuando se la deja respirar. Se expande. Pero el capítulo final, el verdadero cierre, aún no había llegado. Y no vendría de mí. Sino de ella. Domingo, 6:03 de la tarde. Estaba terminando una llamada con mi abogado. Confirmación final de que los papeles de divorcio habían sido presentados, que la propiedad de la casa ya figuraba a mi nombre exclusivo, y que la orden de alejamiento había sido extendida formalmente. Cuando colgué, una notificación apareció en la parte superior de mi pantalla. Amanda RT ha etiquetado en una publicación. Parpadeé. No la había bloqueado. Nunca quise. Prefería dejarle la opción de mostrarse en público, de cometer errores a la vista de todos. Pero esto era nuevo. Abrí la aplicación. Y ahí estaba. Una foto. Amanda sentada en una banca de parque, en alguna ciudad. Sin maquillaje. El cabello recogido con desgana. Pálida, como si no hubiera dormido en días. Los ojos hinchados. Sin filtro. Sin sonrisa. Solo ella. Cruda. Temblorosa. El pie de foto era largo. Inusualmente sincero. Leí cada palabra. He pasado semanas intentando encontrar una versión de esto que no me haga parecer un monstruo. Fracasé. Hice daño. Mentí. Manipulé. Tomé decisiones que nadie me obligó a tomar. Y cuando llegaron las consecuencias, intenté huir en lugar de asumirlas. Esta publicación no es una disculpa. He dicho esas palabras demasiadas veces sin cambiar. Es una admisión. Josh no me arruinó. Me arruiné sola. Él me dio más paciencia de la que jamás merecí. Y yo la desprecié. No sé qué tipo de sanación es posible después de esto. Pero sé que empieza aquí. Con honestidad. Si estás leyendo esto y fuiste parte del daño, Bruno, Marisa, Jennifer, Olivia, incluso los que solo miraron desde la barrera. Ahora lo veo. No pido perdón. Solo quiero dejar de mentir. Incluso a mí misma. Me quedé mirando la pantalla largo rato. No por lástima. Ni por shock. Ni siquiera por satisfacción. Sino porque, por primera vez desde que todo este infierno empezó,
Amanda hizo algo que jamás imaginé que haría. Dijo la verdad. Los comentarios eran cautelosos. Algunos solidarios. La mayoría, escépticos. Unos cuantos, directamente furiosos. Yo no comenté. No compartí la publicación. No le envié un mensaje. No necesitaba hacerlo. Porque esa admisión no era para mí. No era redención. No era cierre. Era su última carta, cayendo de su mano. Boca arriba. Sin trucos. Sin giros. Y por primera vez desde el principio, sentí. Nada. Ni rabia. Ni odio. Ni alivio. Solo paz. No fue explosiva. Ni cinematográfica. Fue una exhalación interna. Un suspiro suave. Como dejar en el suelo algo que llevabas cargando tanto tiempo que ya habías olvidado lo que era caminar erguido. Me levanté. Salí al porche. Dejé que el aire frío me golpeara la piel. Y me quedé quieto. Sin podcasts. Sin abogados. Sin Amanda. Solo yo. ¿Limpio? Claro. Completo. Si estás leyendo esto y te preguntas qué hacer cuando te encuentres traicionado, roto, y sepultado bajo las mentiras de otra persona. Esto te diré. No persigas venganza. No mendigues verdad. No grites contra una pared esperando que te devuelva justicia. Solo documenta. Protégete. Muévete en silencio. Y deja que la verdad haga lo que siempre hace. Quemar todo lo que era falso. Y dejarte en pie. Finalmente, en lo real. Sobreviví a ella. Y no pienso volver la vista atrás.